¿Sabía usted que el escándalo de Papá Pitufo no empezó con el gobierno de Gustavo Petro? El contrabandista más grande de la historia de Colombia lleva más de 38 años operando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora quieren hacerlo ver como si fuera responsabilidad del gobierno actual? Hoy vamos a revisar los hechos reales, para evitar que los medios de comunicación tradicionales y que los políticos de siempre sigan manipulando la verdad. Papá Pitufo no es un personaje nuevo. Durante décadas ha sido señalado como uno de los mayores articuladores del contrabando en Colombia. ¡Décadas! Este es un dato muy importante, ya que significa que ha operado durante varios gobiernos y ha operado durante varios cambios políticos. Y durante esos 38 años operó sin responder ante la justicia. Entonces, la pregunta lógica es, si lleva tanto tiempo en el negocio del contrabando, infiltrando a la policía aduanera y a políticos del más alto nivel, ¿por qué apenas aparece como escándalo político durante este gobierno? La respuesta empieza por entender el tema de su extradición. Actualmente, Diego Marín, alias Papá Pitufo, se encuentra en Portugal. El gobierno colombiano sí ha solicitado su extradición y el presidente Gustavo Petro ha insistido en hacer responder ante la justicia a este señor. Además, Gustavo Petro también ha insistido que se mantenga la circular roja ante la Interpol para evitar cualquier tipo de fuga internacional, mientras se resuelve el tema de la extradición con Portugal. Esto tiene un significado muy claro. El gobierno no está protegiendo a Papá Pitufo. Por primera vez en 38 años, un presidente está insistiendo en que responda ante la justicia. Pero la otra pregunta es, ¿por qué Portugal no lo ha extraditado? La respuesta es jurídica, no política. En Portugal, su defensa presentó recursos, pidió protección internacional y los tribunales le concedieron la libertad mientras se resuelve el tema de la extradición. Eso retrasa el proceso. Pero no significa que al día de hoy haya sido negada. Significa que se encuentra en trámite judicial. Ahora, otro punto que algunos sectores han usado para generar polémica es el contacto que tuvo el exdirector de inteligencia Jorge Lemus con Papá Pitufo de manera directa e indirecta. Pero esto se debe entender de la manera correcta, ya que según las comunicaciones que han sido publicadas, el director de inteligencia realmente lo que buscaba era negociar la entrega de Papá Pitufo para obtener más información acerca de este negocio multimillonario y desmantelar la organización, y también los contactos con los cuales se movía a nivel político. Y tenemos un dato importante. Las conversaciones no prosperaron porque Lemus dejó muy claro que la decisión de la libertad de Marín, alias Papá Pitufo, no dependían de él ni del gobierno, sino directamente de la fiscalía. Y por eso hoy están realizando una investigación disciplinaria contra Lemus, pero que realmente solo atiende a su función como director de inteligencia, tratando de lograr la entrega del contrabandista más grande de la historia de Colombia. Sin embargo, los sectores políticos de oposición al gobierno, los políticos de siempre, buscan hacer ver esta negociación como una supuesta prueba de acuerdos ilegales entre Papá Pitufo y el gobierno de Gustavo Petro. También se ha hablado mucho del supuesto aporte de 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro. El presidente ha dejado muy claro que este dinero sí se intentó ingresar a su campaña, pero que tan pronto supo cuál era su origen, hizo la devolución del mismo. Y por esa razón, hasta el día de hoy, miembros de partidos de derecha usan esto como una herramienta política, pero no jurídica, ya que no tienen ninguna evidencia de estos supuestos hechos. Por esta razón no existen imputaciones ni investigaciones al respecto contra el presidente Gustavo Petro. El problema es que la gente no conoce bien el tema y están mezclando el tema de Jorge Lemus con el de los 500 millones que intentaron ingresar a la campaña de Gustavo Petro, pero que él rechazó, como si fueran el mismo hecho, y no lo son. Y aquí llegamos al punto más importante del debate. Si Papá Pitufo viene a Colombia y declara, confiesa, puede revelar cómo funcionaron las redes de contrabando dentro del Estado por décadas, no meses, no años recientes. Por décadas. La desinformación en torno al tema de Papá Pitufo no se debe a un tema judicial, se debe al intento de confundir a la opinión pública, mezclando cosas muy distintas y creando una narrativa en contra del gobierno actual, ya que una cosa es el tema de la extradición, solicitado por el gobierno actual, otra es una investigación disciplinaria por comunicaciones que evidentemente lo único que buscaban era negociar la rendición de Papá Pitufo en busca de desmantelar esta multimillonaria organización de contrabando. Y la otra fue un intento de aporte de 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro que él mismo solicitó que fueran devueltos, ya que no quería dineros ilegales en su campaña. Así que traer a Papá Pitufo aquí no protege al poder, lo pone a hablar. Y cuando alguien lleva más de 38 años liderando las redes de contrabando, infiltrando a la policía aduanera y a los más altos niveles políticos del Estado, debe tener mucha información por revelar y muchos nombres por decir, ya que esta organización operó por décadas en silencio.
Así que hoy lo que le incomoda a los políticos de derecha no es el escándalo relacionando a Gustavo Petro, sino que por fin se investigue la infiltración de estos dineros ilegales en gobiernos anteriores. ¿Ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios.